Despiertas y la gravedad del día se posa sobre tus hombros como una cadena invisible, cada eslabón forjado con años de expectativas, silencios y sacrificios. Alguna vez soñaste con cielos abiertos, pero ahora el sabor amargo del arrepentimiento tiñe hasta el café de la mañana. El espejo ya no finge. Te devuelve la mirada de un hombre que intercambió el oro del tiempo por la moneda barata de la aprobación, que hipotecó potencial a cambio de sobrevivir y vendió años por momentos vacíos de sentido. Adentro, una ansiedad sorda te roe, un susurro apenas audible que pregunta si este era el destino al que estabas llamado. Pero lo callas. Es más fácil hundirse en la pantalla, cumplir órdenes, reír en la oficina ante bromas huecas, sobrevivir otro día en una vida prestada. Te enseñaron a obedecer, no a vivir, a caminar por corredores ya transitados por los muertos, a ofrecer tu maravilla en sacrificio por estabilidad, a confundir la respiración con la plenitud. Y sin embargo, algo inesperado, una pérdida, una traición, el rostro de un hijo reclamando presencia, el brillo cansado en los ojos de la mujer que amas, resquebraja la ilusión. El silencio del hogar, tu refugio y prisión, amplifica el eco de la pregunta: ¿quién eres bajo las máscaras? A veces, la traición más grande es la que uno se inflige por no escucharse nunca. En esa grieta, la verdad asoma, fría y cruda. No eres inmortal, no hay repeticiones, nadie va a salvarte. Lo único que posees es el tembloroso milagro de la hora, la oportunidad brutal y hermosa de habitarte sin reservas antes de que todo, tu risa, tus hijos, tu reflejo, tus palabras no dichas, se diluya en la nada. La angustia del fracaso se vuelve insignificante frente al terror de desperdiciar los minutos contados que te restan. Dejas de pedir permiso para sentir, de disculparte por desear más, de buscar el aplauso que no llenará el vacío cuando faltes. En el trabajo, el corredor de la ambición es largo y resbaladizo. Cada paso se paga con fatiga, cada mirada con sospecha. Aprendes, a la fuerza, las reglas no escritas del juego. Lees gestos, anticipas traiciones, formas alianzas tan efímeras como necesarias. Un compañero de oficina puede ser aliado en la mañana y rival por la tarde. Aquí, la estrategia de Maquiavelo es la ley. Elegir las batallas, ocultar tus debilidades, sonreír mientras calculas. La oficina es selva y tablero a la vez. Y tú, obligado a jugar si quieres proteger el fuego de tu familia. Pero al llegar a casa, el rol cambia. Te espera el silencio y el abrazo de los tuyos. Eres el guardián invisible, el árbol que debe sostener sin quebrarse. Los ojos de tus hijos buscan en ti respuestas que aún no sabes darte. Tu pareja, cómplice y testigo de tus sombras, intuye el cansancio aunque calles. La fatiga es un humo sutil que llena el aire del hogar. Las redes sociales te muestran vidas de éxito ajeno. Cada notificación es una comparación. Cada ausencia, una deuda. Te sientes dividido entre la montaña de expectativas sociales y tu lealtad a la familia, entre la llama de la ambición y el deber de ser presente. En soledad, a veces, te asomas al espejo interior y ves la sombra que Jung describió. Emociones negadas, renuncias nunca admitidas, partes de ti que rechazas por cumplir. Sin embargo, en esa confrontación nace la chispa del cambio. Nietzsche susurraría que el cansancio puede transmutarse en voluntad, que incluso el sufrimiento, como enseñó Schopenhauer, es una materia prima, la piedra donde cincelar la conciencia. Aprendes, a fuerza de golpes y ternuras, que la maestría de la vida no está en evitar la caída, sino en aprender a caer de pie. La verdadera estrategia no es la manipulación, sino la inteligencia emocional, leer los motivos ajenos, saber cuándo ceder, cuándo resistir, cuándo tender la mano
y cuándo decir basta. A veces, el mayor acto de poder es mostrar la herida y no esconderla. Dejar que tu vulnerabilidad te acerque a los otros en vez de separarte. Y así, a través del desgaste diario, del peso y el miedo, surge una claridad nueva. La vida exige tu presencia total, sin garantías de éxito, amor o redención. Si hoy, como advierte Nietzsche, debieras repetir este día una y otra vez, ¿lo harías con rabia o con gratitud? Es en este presente donde se forja el destino del hombre moderno, no como héroe invencible, sino como caminante consciente, capaz de transformar la fatiga en sentido, la estrategia en integridad y la presión invisible en la llama que lo mantenga despierto, aunque sea solo por un día más, plenamente suyo. Y sin embargo, él, como tantos hombres de su generación, se sorprende, algún domingo de cansancio, invirtiendo más tiempo en imaginar la decoración de una tumba digna que en esculpir la vida propia. Así es la paradoja. Llevas años cargando con la montaña de la expectativa, encadenado a responsabilidades invisibles que te marcan la piel y la espalda, olvidando que no viniste a este mundo para ser espectador de tu propia derrota. Pero tú no tienes que ser como la mayoría. No eres solo el guardián silencioso en casa, el engranaje anónimo en la máquina de la oficina, ni el hombre que mide sus logros por el aplauso ajeno. Tu segunda vida no comienza con la compra de un coche reluciente, ni con el ascenso, que promete reconocimiento, ni mudándote a la ciudad donde supuestamente hallarás una versión mejorada de ti. No. Comienza el día, o más bien la noche, en que el insomnio te sacude con un pensamiento tan brutal como verdadero. Solo tienes una vida, y el tiempo es el fuego sagrado que arde dentro de tus huesos. Ese despertar, cuando dejas de dormir caminando y abres los ojos con urgencia feroz y gratitud salvaje, es tu verdadero renacimiento. Sientes la presión en el pecho, el peso de las cadenas invisibles y, sin embargo, comienzas a decir no a todo lo que te empequeñece, no a la burocracia emocional, no al agotamiento que apaga tu llama interior. Descubres que puedes decir sí a lo que enciende tu espíritu, sí a amar con las dos manos y la cara descubierta, sí a perdonar sin amargura porque entiendes que el resentimiento es solo otra celda de la prisión interna. Aprendes a soñar en voz alta, sin pedir permiso ni esperar la aprobación de los jueces invisibles que dictan tu conducta desde la sombra. Dejas de esperar señales del cielo porque reconoces, en un acto de valentía silenciosa, que tú eres la señal. El milagro era simplemente despertar. Y en ese despertar, te das cuenta de que el tiempo es el tesoro más frágil y valioso. No es una posesión, sino una responsabilidad, una llama que puede extinguirse cualquier día. Naces de nuevo, no como alguien distinto, sino como alguien que, por fin, decide hacerse real ante el espejo de los sacrificios pasados. Tu segunda vida no borra el dolor de la primera, lo honra, le agradece sus lecciones y lo suelta, entendiendo que no se puede caminar hacia el futuro arrastrando un ataúd invisible. Hay que dejar que lo muerto se entierre solo y avanzar, golpeado, cansado, imperfecto, pero finalmente vivo. Porque no importa cuánto creas que te queda de vida, la única existencia que cuenta es la que decides vivir hoy, aquí, en medio del ruido y la prisa. Te enseñaron a soñar en grande, pero te castigaron al primer intento de salirte del rebaño. Te dijeron que podías ser lo que quisieras, pero te ridiculizaron. Dudaron de ti, intentaron recortarte hasta que cupieras en su pequeño molde. El mundo adora a los soñadores, siempre y cuando el sueño sea pequeño, seguro y mudo. Nietzsche lo vio claro. La sociedad no está diseñada para nutrir la grandeza, sino para fabricar obediencia. Quien tiene un porqué para vivir,
puede soportar casi cualquier cómo, escribió. Pero lo que no dijo, lo que tú sientes en la médula, es aún más oscuro. La mayoría nunca encuentra su por qué. Viven y mueren sepultados bajo los cómos ajenos. Naciste dentro de un guión ajeno. Estudiar, trabajar, casarte, producir, consumir, obedecer. Te entregaron el plano antes de saber hablar. Sin darte cuenta, construiste una vida que a veces detestas en secreto, hecha para satisfacer a personas que nunca caminarán a tu lado. No vives, representas un papel. Cada decisión, cada sacrificio, cada sueño silenciado lo haces no por ti, sino para ese jurado invisible que te observa, juzga y nunca aplaude. Permaneces en trabajos que carcomen tu alma. Pero la política de la oficina es un tablero de ajedrez donde sobreviven los que, a pesar del cansancio, han aprendido a leer los motivos ocultos, a formar alianzas, a hablar poco y observar mucho. Aprendes, quizá a la fuerza, que a veces hay que usar la estrategia de Maquiavelo, moverse con inteligencia, medir cada palabra, proteger tu integridad sin perder el rostro de esposo y padre responsable. No se trata de perder la autenticidad, sino de transformarla. En el corredor de la ambición, aprendes que la fortaleza verdadera convive con la vulnerabilidad. Enfrentas la sombra junguiana, el temor a decepcionar, la rabia de los sueños muertos y, como Nietzsche, conviertes el agotamiento en voluntad, aceptando con Schopenhauer que el sufrimiento es parte del camino. Así transitas los días de trabajo remoto y conexión constante, el celular vibrando como grillete, los correos urgentes a medianoche, la fatiga silenciosa que nadie ve. Regresas a casa siendo el guardián invisible, el pilar que sostiene el hogar, aunque tu propia llama titile de cansancio. Pero en ese reflejo, justo antes de dormir, te preguntas: ¿estás dispuesto a dejar morir la versión de ti que solo sobrevivía? Porque al elegir vivir, y no solo cumplir, conviertes la rutina en camino de autoconquista. Y así, aunque el mundo te quiera obediente y cansado, tú avanzas, imperfecto, pero despierto, y eso, en sí mismo, es tu mayor victoria. Caminas cada día como si pisaras un escenario sin público, pero sientes la mirada incesante de un jurado invisible, una corte de sombras que evalúa cada uno de tus movimientos. Sientes el peso de las cadenas invisibles que se ciñen más fuerte desde que te convertiste en guardián de un hogar, la casa, ese refugio y también ese muro, donde eres el silencioso protector, el que no puede flaquear. Dejas pasar los años en trabajos que corroen el alma, cumpliendo expectativas que no te pertenecen, habitando relaciones donde el eco de tu risa ya no es tuyo, sino el reflejo de lo que esperan de ti. Apagas la llama de tu curiosidad, cubres de cenizas tu fuego interior, traicionas el destello de tu propio genio solo para no desafiar la desaprobación de fantasmas ajenos, de rostros que quizá jamás conocerás. Te desgastas, intentando merecer un aplauso que nunca llega, mientras las personas por las que te desangras no estarán ahí el día en que tu nombre sea solo silencio. Nadie preguntará por qué no fuiste feliz. Nadie recordará las semillas de tus sueños. El hombre moderno, conectado siempre, siente el pulso de una fatiga que no se nombra, revisa el teléfono como si buscara salvación, responde correos a medianoche con la esperanza de no ser olvidado en el engranaje de la oficina, se fuerza a sonreír cuando el alma pide un respiro, ve pasar promociones como trofeos vacíos, trocando su paz por medallas de reconocimiento ajeno, organizando vacaciones como fugas desesperadas. Una semana para recordar el aire antes de regresar al encierro dorado, donde el tiempo se le escurre entre reuniones y metas ajenas. A veces, en la soledad de la madrugada,
Siente la sombra de la montaña de expectativas posarse sobre sus hombros, el frío de la renuncia colarse en el pecho. Mira a sus hijos dormir, a su pareja girar en la cama, y en el reflejo de la ventana se pregunta en qué momento perdió la brújula del deseo propio. Escucha la risa forzada de sus colegas, la superficialidad de las charlas, y se pregunta quién se atreverá a ser auténtico en un mundo que premia la sumisión y castiga la rebeldía. Las estrategias de la supervivencia laboral se le graban en la piel. Observa, analiza, mide las intenciones ocultas en las palabras de sus compañeros, forma alianzas con la astucia del zorro de Maquiavelo, escoge cuándo afirmar su posición y cuándo retirarse. Aprende a leer entre líneas, a anticipar el conflicto antes de que arda, pero a veces se pregunta si ese juego no lo transforma también en otro engranaje, en un hombre que sobrevive en el corredor de la ambición, pagando con fragmentos de su esencia. La autenticidad le exige un precio, la posibilidad de la soledad, el exilio del que hablaba Nietzsche. Elige cada día entre la comodidad de la jaula dorada y la aterradora libertad de ser él mismo, sabiendo que la jaula, por más bella que parezca, sigue siendo prisión. Puede adornar los barrotes, convencerse de que el sacrificio es noble, pero en el fondo, el alma anhela volar, aun sabiendo que la caída es posible. Sabe que la libertad es vértigo y que la responsabilidad total por la propia vida es un abismo que pocos se atreven a mirar de frente. Los años pasan. Te repites que algún día perseguirás tus sueños, cuando los hijos crezcan, cuando la cuenta de ahorros esté llena, cuando la jubilación te abra la puerta. Pero el tiempo es un río que no espera. Un día despiertas y la llama de tu alma parpadea al borde del agotamiento. Si no enfrentas la muerte de tus sueños, será ella la que te persiga en forma de arrepentimiento, como una herida que nunca cicatriza, como un dolor que todo lo consume. Te debates entre el deber y el deseo, entre la lealtad y la ambición. Sientes el vértigo de la sombra jungiana, los sacrificios no reconocidos, los resentimientos callados, el miedo a no estar a la altura. Descubres que aceptar el sufrimiento, como diría Schopenhauer, no es resignarse, sino transformar el cansancio en sabiduría, la frustración en voluntad renovada. Y cuando por fin miras tu reflejo en el espejo interno del sacrificio, entiendes que la verdadera maestría no está en vencer a los demás, sino en aprender a vivir contigo mismo, abrazando tu fuerza y tu vulnerabilidad, tu fuego y tu sombra. No eres solo un hombre que trabaja. Eres el portador de un linaje, el tejedor de futuros invisibles, el héroe silencioso de una historia que nadie contará, salvo tú mismo, en la intimidad de tu propia conciencia despierta. En silencio, te das cuenta de que algo en tu interior se ha ido desvaneciendo. Como veneno lento, la rutina se desliza por las grietas de tus recuerdos, tiñendo de gris lo que alguna vez brilló con posibilidades. Creías tener tiempo, como quien guarda monedas para un futuro indefinido. Pero el reloj ha seguido su curso implacable y los años han pasado frente a ti, borrosos, sin sentido. Te sorprendes contando los días que has vivido en piloto automático, cumpliendo lo que se esperaba de ti, sin detenerte a preguntar si acaso eso era lo que realmente deseabas. No perdiste tu vida de golpe. No hubo drama. No fue una tormenta repentina, sino una larga serie de traiciones minúsculas e invisibles a ti mismo. Una promesa que aplazaste, una decisión que esquivaste, un sueño postergado hasta que se pudrió en la memoria de lo que podrías haber sido. Nietzsche, más que dar una filosofía, colocó un espejo ante ti, no para halagarte, sino para sacudirte.
ese reflejo no es amable. Está allí para espantarte, para encenderte desde dentro. Porque a veces, solo el terror hace que despiertes. No naciste para la comodidad, aunque la busques cada noche. No naciste para sentirte seguro, aunque construyas murallas de certezas y rutinas. Viniste a este mundo a arder, a caminar el corredor de la ambición cargando cadenas invisibles, a sostener la llama temblorosa de tu alma aun cuando la fatiga la amenace con apagarse. Vivir auténticamente es tan inquietante como necesario. La sola idea de habitar el sueño de otro te produce náuseas y rabia, aunque muchas veces cedas para evitar el conflicto. Pero ahora la verdad te alcanza, implacable y luminosa. Te estás quedando sin tiempo. Sientes su peso en el pecho, la respiración se acelera. Ya no puedes esconderte detrás del deber ni de las expectativas de la manada. Y surge la pregunta que arde. ¿Qué harás ahora que lo sabes? ¿Te encogerás aún más en la niebla del adormecimiento? ¿Buscarás excusas para justificar el estancamiento? ¿Pedirás perdón por simplemente existir, por desear más? O quizá, por primera vez, comiences tu segunda vida. La vida que debiste vivir antes de que el miedo reescribiera tu guión. La elección no es filosófica, es una urgencia. Cada segundo de espera es tiempo robado por la multitud. Cada instante esperando permiso es una herida más en tu alma. Jamás existirá un momento perfecto, nunca habrá garantía de éxito, solo existe el ahora, y el ahora exige coraje. En la experiencia de los hombres que has visto y en la tuya propia, el agotamiento no golpea como trueno. Llega como niebla fría, lenta, insidiosa. Primero, una oportunidad que dejas escapar por cortesía. Después, un quizá mañana que nunca llega. Una conversación necesaria que jamás inicias. Un deseo que, por cansancio, dejas dormido en el fondo del pecho. Todo parece normal. Los recibos pagados, los cumpleaños celebrados, las vacaciones programadas. Pero debajo de esa superficie domesticada, algo comienza a pudrirse. Te miras al espejo una mañana y la sonrisa ya no responde a tu alegría, sino a un reflejo esperado. Ríes menos, incluso en compañía de quienes amas. Despiertas sintiéndote más pesado, cargando una tristeza inexplicable, la mochila invisible del hombre responsable, esposo, padre, proveedor. No es depresión, aunque a veces lo parezca. Es el resultado de años caminando la montaña de expectativas ajenas, cruzando el valle de la renuncia personal. En la era de la conexión total, te acechan notificaciones que no son caricias, sino recordatorios de todo lo que no eres, de todo lo que aún te falta lograr. El teléfono vibra en la mesa como un corazón ajeno, impidiéndote estar realmente presente en casa, en la vida de tus hijos, en tus propios pensamientos. El hogar se transforma en trinchera. Allí eres el guardián silencioso, la presencia que sostiene pero no siempre se muestra vulnerable. En el trabajo, el mundo es otro laberinto. Los pasillos están llenos de espejos falsos, de sonrisas que esconden estrategias. Aquí, la supervivencia exige algo más que esfuerzo. Hay que leer intenciones ocultas, formar alianzas, dosificar la verdad como quien sirve veneno en pequeñas gotas. Aprendes a usar la inteligencia emocional como escudo, a negociar sin perder la brújula de tu integridad. Sabes cuándo ceder, cuándo afirmar tu posición con voz tranquila pero firme, aunque por dentro temas romperte. La estrategia, lo sabes, no es cinismo, es autodefensa. Es la alquimia de la vida adulta, transformar la presión en propósito, la ansiedad en acción. Como el príncipe de Maquiavelo, aprendes a moverte entre los lobos sin perder el alma del padre que regresa cada noche, aunque cansado, con la dignidad intacta
para mirar a sus hijos a los ojos. En lo más profundo comienza la verdadera batalla, el trabajo con la sombra, como diría Jung. Reconoces las emociones negadas, el sacrificio acumulado, los deseos reprimidos por el bien de otros. Enfrentas ese espejo oscuro y, por primera vez, no huyes. Sientes el filo de la voluntad nietzscheana. Intuyes que el sufrimiento, si lo aceptas, puede volverse impulso, transformación. Tal vez, como Schopenhauer, entiendas que el dolor es parte del viaje, pero no es el final. Sigues adelante. Aprendes a honrar tu fuerza y a reconciliarte con tu vulnerabilidad. Descubres que la autenticidad no se logra gritando tu verdad al mundo, sino en los gestos pequeños, un abrazo sincero, una decisión tomada desde el alma, una conversación difícil iniciada sin miedo. Empiezas a ser dueño de ti mismo, no del destino que otros escribieron para ti. Y así, paso a paso, el hombre moderno despierta. No porque la vida se haya vuelto fácil, sino porque ha aceptado la carga sagrada de su existencia. Amar, proteger, luchar y también caer, llorar, pedir ayuda. La llama no se apaga, aunque tiemble. Y en ese temblor encuentra su verdadera fuerza. Solo queda una cosa cuando la noche cae y los pensamientos atraviesan el silencio. ¿Viviste? ¿De verdad? ¿Te atreviste a convertirte en aquello para lo que estabas hecho o te apagaste en una muerte silenciosa, mucho antes de que tu cuerpo entregara sus armas? No te asusta morir. No es eso lo que te pesa. Lo que realmente te inquieta es partir sin haber vivido. Ese temor, cuando dejas de esconderlo y permites que atraviese cada fibra de tu ser, puede ser tu única redención. Porque el miedo tiene dos rostros, el que te encadena con eslabones invisibles al mínimo movimiento y el que, como una chispa en el abismo, te sacude y te obliga a despertar. Muchos permiten que el miedo los mantenga pequeños, perdidos en corredores interminables de ambición ajena y rutina mecánica, desgastados por la presión muda de ser el hombre de la casa, el guardián silencioso del hogar. Pero tú, aunque a veces parezca que caminas sonámbulo entre el bullicio de las notificaciones y los susurros de la expectativa social, sabes que hay otra elección. Puedes hacer de ese miedo tu combustible, dejar que te incendie por dentro y te obligue a moverte cuando el cansancio pesa más que la carne y la mente. En el trabajo, la política de oficina es una selva sin reglas claras. Hay quienes sobreviven mimetizándose. Otros usan estrategias afiladas y silenciosas, a veces demasiado cercanas a la filosofía de Maquiavelo. Aprendes a leer los gestos, a anticipar las traiciones bajo la sonrisa amable del colega, a forjar alianzas con quienes pueden sostener tu escalada por la montaña de expectativas. El reto no es solo avanzar, sino hacerlo sin perder la integridad, sin sacrificar el fuego interior que te conecta con tu esposa, con tus hijos, con ese reflejo honesto y dolido que te observa cada mañana en el espejo. En casa, tu corazón es una frontera donde convergen las fuerzas opuestas de la ambición y la lealtad. El deber pesa en los hombros como cadenas que nadie más ve. El amor que sientes por tu familia es a la vez faro y carga. Eres esposo, eres padre, eres hijo. Pero también eres ese hombre que, en las noches largas, se pregunta si ha dejado de soñar. Cada "te necesito" de tu familia, cada mirada expectante de tus hijos, es un recordatorio de lo que está en juego. No solo el pan de cada día, sino el alma que arriesgas en el intento de ser suficiente para todos. El despertar no ocurre con estruendo, sino con el silencio sutil de una renuncia. Puedes volver a dormir, anestesiarte con pantallas y rutinas, convencerte de que tienes tiempo, fingir una felicidad de escaparate. O puedes elegir el terror de abrir los ojos, de sentir cómo la vida que no has vivido se acumula en el pecho, no para aplastarte,
sino para forjarte como acero al fuego de la presión diaria. No necesitas más tiempo, necesitas más valor. No requieres más motivación, sino la brutal honestidad de mirarte sin máscaras, de reconocer las renuncias y las heridas que has escondido bajo la armadura del proveedor. No anhelas más años, sino dejar de desperdiciar los pocos que tienes mientras la llama de tu alma titila al borde del agotamiento. La muerte silenciosa, la que realmente te acecha, no tiene funeral ni lágrimas. Nadie la llora porque nadie la ve. Es la que ocurre cuando reconoces que todo lo que perseguías nunca te perteneció, que las máscaras sociales, las fachadas de éxito, solo sirven para impresionar a quienes tampoco se conocen a sí mismos. Esa muerte sucede cuando dejas de disculparte por ser auténtico, por ser incómodo, por ser real. Cuando finalmente entiendes que aquel que se hacía pequeño para sobrevivir ya no puede regresar. Y en ese silencio, como en un rito de paso ancestral, renaces. No en la perfección ni en la certeza, sino en la libertad de elegir tu propio camino, aunque duela, aunque el mundo te rechace. La segunda vida no se trata de hacer más, ni de correr más rápido, ni de gritar más fuerte. Es simplemente de ser más verdadero. Descubres que serás incomprendido, que perderás personas que creías indispensables, que te enfrentarás a soledades nuevas y antiguas, pero también te encontrarás a ti mismo. Y ese hallazgo es más valioso que todos los aplausos jamás recibidos. Aprendes, por fin, que la estrategia no es solo para el campo de batalla laboral, es también para el combate interior, donde la sombra de Jung te obliga a mirar tus zonas negadas y la voluntad de Nietzsche te impulsa a transformar el agotamiento en resiliencia, donde Schopenhauer te susurra que el sufrimiento es parte del viaje y no su enemigo. Así, avanzas, no por los premios ni por el reconocimiento, sino porque ahora sabes que vivir no es posponer tu verdad para mañana, es aceptar el vértigo, la contradicción, la fuerza y la fragilidad y, desde allí, sostener la antorcha encendida, aunque la noche sea larga y el mundo no aplauda tu coraje. En algún momento lo sientes. El peso invisible de las expectativas empieza a ceñirse como cadenas sobre tus hombros, frías y apretadas, casi imperceptibles al principio, pero cada día más pesadas. Eres ese hombre, hijo, esposo, padre, que cruza el corredor interminable de la ambición, donde cada puerta parece cerrarse tras de ti y el eco de tus propios pasos resuena más fuerte que las voces externas. Cuando decides encender tu propia llama y mostrarte auténtico, notas la incomodidad en quienes te rodean. Es como si tu fuego los recordara del suyo, aquel que dejaron apagar. ¿Por qué arde él cuando yo acepté la tibieza? Parece preguntar el silencio en las reuniones, en las comidas familiares, en los chats nocturnos de trabajo. Pero tú no has venido a encajar en moldes ajenos, ni a suavizar la inquietud de quienes eligieron quedarse pequeños. Has venido a incendiar tu tiempo en la tierra con una furia lúcida, dejando marcas de paso en cada piedra del camino, marcas imposibles de ignorar. Cada día te despiertas en la cumbre de la montaña de expectativas. La familia que espera tu presencia serena, los hijos que duermen mientras te vistes en la penumbra, el trabajo que nunca duerme y la constante conexión tecnológica que te arrastra en corrientes de notificaciones, correos y demandas invisibles. Sientes cómo la llama de tu alma titila, exhausta, pero viva, entre la niebla de la rutina. La fatiga es silenciosa y profunda, más profunda que cualquier dolor físico. Es una sombra fría bajo la piel. Y no siempre tiene nombre. A veces
El cansancio te hace preguntarte quién eres cuando nadie te mira, si la fuerza es suficiente, si el sacrificio vale la pena. Jung te susurra que la sombra, todo aquello que niegas o callas, no desaparecerá por ignorarla. Es tu tarea descender a ese pozo, mirar de frente la verdad de tu agotamiento, de tu rabia, de tu miedo a fallar. Nietzsche te reta. No temas sufrir, teme no arder nunca. ¿No es acaso peor la tibieza, la vida a medias, que la herida del riesgo? La mediocridad no deja cicatrices, pero tampoco deja huellas. Vives tu segunda vida, cuando dejas de pedir permiso para existir y decides atravesar el miedo. No porque no lo sientas, sino porque eliges correr más rápido, saltar más alto, vivir con urgencia y gratitud salvaje. ¿Y si solo te quedara un año de vida? ¿Seguirías posponiendo tus sueños? ¿Seguirías pidiendo aprobación para brillar? En el trabajo, la política de oficina es un tablero de ajedrez. Cada compañero, cada jefe, cada alianza es una pieza moviéndose en silencio, con motivos ocultos bajo la superficie amable. Aprendes a mirar más allá de las palabras, a leer intenciones en los gestos, a trazar estrategias, no desde el cinismo vacío, sino desde una inteligencia emocional despierta. Maquiavelo te guía. No se trata de manipular, sino de comprender el juego para sobrevivir sin perder el alma. Formas alianzas sabias, seleccionas tus batallas, defiendes tu integridad como un escudo invisible. El verdadero poder es ser firme sin volverte de piedra, adaptarte sin perder la raíz, avanzar sin traicionar la brújula interna que te conecta con lo que amas. Tu hogar, tu familia, tu verdad. A veces, la presión es tanta que piensas en rendirte, en regresar a la seguridad de una vida dormida. Pero entonces te miras en el espejo del sacrificio. Recuerdas al hombre que fuiste, ese que aceptaba la falta de respeto, que regaba jardines ya muertos, que pedía perdón por iluminar demasiado el cuarto. Sientes el duelo por ese viejo yo, pero no permites que el dolor sea el final. Schopenhauer te enseña: el sufrimiento es parte del camino, pero no lo define todo. Puedes abrazarlo, atravesarlo y desde esa aceptación descubrir una voluntad renovada. Eres el guardián silencioso en casa y el guerrero astuto en el trabajo. Vives en la cuerda floja entre la lealtad a los tuyos y la ambición que te llama desde las alturas. No hay respuestas sencillas, solo la promesa de no dejar que el miedo decida tu vida, de no dejar que la fatiga apague la chispa. No estás aquí para vivir pequeño. No estás aquí para mendigar espacio. Estás aquí para amar con la fuerza de quien ha mirado la muerte de cerca, para dejar los lugares que te hicieron olvidar tu nombre, para abrazar el vértigo de los sueños que más te asustan, porque solo esos valen la pena. En el fondo, aprendes que la grandeza no consiste en nunca caer, sino en levantarte cada vez, más consciente, más humano, más real, y así, mientras el mundo exige y exige, tú eliges responder con presencia. No por la ausencia de miedo, sino porque por fin has comprendido que la verdadera valentía no es huir del dolor, sino transformarlo en el combustible de tu despertar. Y así, en el silencio previo al alba, cuando la casa duerme y los hijos son apenas un rumor tranquilo al otro lado del muro, ¿comprendes? Con el peso de los años marcados en la frente, que ya no puedes seguir pidiendo permiso a la vida. Un suspiro, apenas, entre el zumbido del teléfono y la sombra de tus propios pensamientos. Te das cuenta de que el tiempo no va a esperar a que la aprobación llegue. Tu segunda vida no comienza cuando el trabajo te libera, ni cuando el jefe reconoce tu esfuerzo, ni cuando tu pareja te entiende finalmente en medio del agotamiento. Comienza cuando, en el abismo entre el deber y el deseo,
eliges despertar. Cuando, cansado de sobrevivir, de fingir que basta con existir, tomas la decisión feroz y callada de vivir de verdad, aunque nadie lo celebre, aunque nadie lo vea. Porque tu primer vida fue para ellos, para el jefe, para el sistema, para la familia y los sueños ajenos. Pero la segunda, aunque te tiemble el alma, es para ti. ¿Tendrás miedo? Claro. Miedo al juicio, a defraudar, miedo a no cumplir con el papel de guardián silencioso del hogar ni con el rol de vencedor en la carrera de ambición. Pero el verdadero desafío no es erradicar ese miedo, sino elegir el sendero de la vida pese a él. Cruzar ese corredor de ambición donde las máscaras son moneda corriente y la política de oficina se convierte en un tablero de estrategias. Allí aprendes a leer los rostros, a descifrar las intenciones ocultas tras cada saludo, a formar alianzas no solo por conveniencia, sino para sobrevivir al desgaste y al agotamiento. Usas la astucia, la mirada fría y calculadora de un príncipe moderno, pero también la inteligencia emocional de quien sabe cuándo ceder, cuándo resistir y cuándo proteger el fuego tenue de la integridad que aún titila en tu interior. Porque si no eliges vivir, si solo sobrevives bajo el yugo de cadenas invisibles, hechas de expectativas, rutinas y notificaciones constantes, serás perseguido por el espectro de lo que pudiste ser. Te acechará la sombra de ese hombre que soñaba, que amaba, que deseaba más que simplemente cumplir. ¿Y qué ganarás si renuncias a tu autenticidad por un asiento más en la mesa o por un salario mayor, mientras en casa tus hijos aprenden a callar sus sueños y tu pareja olvida la pasión en el ritual de lo cotidiano? Pero si eliges, aunque sea por un instante, arder con la llama de tu alma, si te permites desafiar la montaña de expectativas, desafiar el agotamiento y mirar de frente al espejo de tus propios sacrificios, entonces, aunque pierdas lo seguro y lo conocido, la gratitud será tu herencia. Gratitud por no abandonar el mundo sin mostrarle, aunque sea por un destello, quién eras realmente bajo el traje, tras la coraza, más allá del padre o el esposo ejemplar. Y así, en la soledad de tu despacho o en el tráfico interminable, escuchas la pregunta esencial, como un susurro que nace en el fondo del pecho. ¿Qué harías si hoy fuera el único día que te queda? ¿Seguirías ensayando el papel que te impusieron? ¿Seguirías fingiendo que tienes tiempo? Porque la vida, esa frágil y fugaz maravilla, no espera. No hay ensayo general. Solo queda el salto, la osadía de vivir sin excusas ni aplazamientos. El hombre moderno, tú, has de cruzar ese umbral, abrazar tu sombra, aceptar el sufrimiento, como enseñan los antiguos, y convertir el cansancio en fuerza, la resignación en despertar, la vulnerabilidad en coraje. Porque sólo así, con los pies en el polvo y la frente en alto, el padre, el esposo, el hombre, renace, vive y deja de pretender por fin que tiene todo el tiempo del mundo.